Muy buenos días, queridos oyentes de nuestro ciclo de encuentros La Hora Con. Hoy tenemos un episodio más. Hemos estado en meses pasados presentándoles un montón de CEOs de empresas de los más diversos sectores que están representados en la Cámara. Hoy vamos a ir a un sector diferente. Vamos a conocer de mano de Raúl Sanguino a un TÜV, entidades de inspección técnica. Ya los presentaremos con más detalle. Como siempre, avisarles que este formato está previsto para durar más o menos 45 minutos. Al final tendremos la ocasión de un networking y los que quieran quedarse pues tendrán un link especial para participar. Por último, decirles que si tienen preguntas las pueden meter en la función chat y al final pues dedicaremos unos minutos a intentar responder a las preguntas, comentarios, si no los hemos recogido antes. Bien, pues después de este primer saludo a los videntes audiovisuales, quería saludar a Raúl Sanguino, a ver si le podemos poner en pantalla también. Raúl, buenos días. Buenos días, Walter. Funciona la técnica, nos vemos y nos oímos, eso es bueno. Perfecto, buena señal. Bueno, te voy a presentar brevemente, Raúl. Después, dos palabras sobre la empresa y entramos de lleno en nuestra presentación. Raúl Sanguino cuenta con un notable bagaje, me dicen aquí, académico, y efectivamente los másteres se suman. Ahora los voy a probar. Eres ingeniero técnico aeronáutico por la UPM y has cursado varios másteres. Uno de automoción, uno en ingeniería y gestión medioambiental, otro en energías renovables y algo muy interesante por todo lo que nos dice prensa y tal, ahora mismo en pilas de combustible e hidrógeno también. Así que igual te hacemos una pregunta difícil sobre pilas de hidrógeno. Bueno, comenzó su andadura profesional dentro del grupo ATISAE en 1997 como ingeniero de homologación y en el 2015 ya integrado parcialmente el grupo ATISAE en el TÜV Süd, pasa a la sede en München, donde desempeñas tareas de director de proyectos internacionales y contribuyes a la expansión de la división Mobility internacionalmente. Ya en el 2016 vienes a España, te encargas un tiempo de la ITV hasta pasar a ser CEO, yo creo que en el 2019. Pues nada, muchas gracias por este tiempo, estar con nosotros. Y ahora voy a presentar brevísimamente lo que he sabido aquí sobre TÜV Süd y luego seguramente tú vas a poder profundizar un poco más, tanto en el ámbito internacional, pero sobre todo en español, que aquí nos interesa. Español y en Portugal también, porque tu responsabilidad o nuestra responsabilidad también integra Portugal. TÜV Süd es un proveedor de soluciones de calidad, seguridad y sostenibilidad especializado en ensayos, inspecciones, auditorías, certificación, consultoría y formación, con una larga experiencia. ¿Por qué larga experiencia? Porque los TÜV tienen una historia que en el fondo enraiza en la Revolución Industrial Alemana, que viene un poco más tarde que la inglesa, con un primer accidente muy sonado en 1866. En las regiones más industrializadas surgen los TÜV. Son entidades de inspección técnica que intentan obligar para tener inspecciones de las calderas a presión, a vapor, para evitar accidentes. Y a partir de ahí nace pues toda una tradición de TÜV en diversas zonas de Alemania, y entonces el TÜV Süd engloba varias TÜV, más bien del sur de Alemania, y hoy es el más grande de todos ellos. El TÜV Süd aquí en España pues ha integrado en particular ATISAE, por eso aquí en España creo que contáis con 1.400 profesionales, estáis en 70 centros diversos, luego nos contarás un poco qué significa delegaciones o centros, y a nivel mundial 25.000 empleados en más o menos 70 países. Y por último, pues decir que la empresa cuenta con unos 25.000 empleados a nivel mundial y ingresos mundiales, para que los oyentes se hagan una idea, 2,6
millones de euros. Muy internacionalizado, casi el 50%, el 40 y pico por ciento de los ingresos provienen de actividades internacionales. Bueno, dicho esto, entramos al ruedo. Raúl, apunta un poco más qué es lo que hacéis en España, si quieres decir algo más sobre la parte internacional para que los que nos escuchan conozcan mejor el TÜV. Pues muy bien, muchas gracias, Walter. Has hecho una introducción muy buena, muy precisa y como tú decías, el TÜV es una organización de origen alemán con mucho bagaje, más de 150 años de historia, pero una parte importante que me gustaría resaltar, el nacimiento de los TÜV y del nuestro en particular, ocurre con la explosión de la caldera que tú mencionabas a final del siglo XIX, pero aquella misión y aquellos valores con los que nace son los que hoy siguen rigiendo la actividad del TÜV a nivel global, a nivel mundial. Nuestra tarea fue entonces, es ahora, es la de actuar como entidad independiente, tercera parte, de cierta forma notario técnico, para minimizar los riesgos que se derivan del uso o del avance tecnológico. En aquel momento el avance tecnológico eran las calderas, hoy el avance tecnológico, los caminos que estamos tomando pues son más evolucionados con la digitalización, nuevas tecnologías de propulsión de vehículos, nuevos procesos industriales, pero importante me gusta resaltar que la misión del TÜV sigue siendo la misma y con la vocación de permanencia. Llevamos 150 años con esta misión y nuestra tarea es continuar con esta misión por los próximos 400 o 500 años. Bajando a la parte más concreta, más de España, como tú bien decías, estamos en unas 70 ubicaciones aquí en España. Nuestra estructura es muy similar a la estructura que tiene el grupo a nivel global, pero aquí en España en particular tenemos muy desarrolladas tres divisiones o tres actividades. La primera es la parte de inspección y auditoría en el sector industrial. La segunda es la parte de automoción, con centros de inspección técnica de vehículos. Tenemos 34 centros de inspección técnica de vehículos distribuidos en 6 comunidades autónomas. Y la tercera es, yo haría una combinación, parte de certificación con parte de formación, la parte de academia. Como tú apuntabas muy bien, más de 1.400 profesionales, muy especializados y con mucha vocación, como decía antes, de implantar la misión en España y en Portugal del TÜV, que no es más que garantizar o minimizar el impacto en la seguridad y en el medio ambiente del desarrollo industrial, ¿no? Por mi Una parte, pregunta, Raúl, cuando tú dices auditorías industriales, ¿qué tipo de auditorías son? pues mira, destacaría dos patas. La primera es la parte de inspección reglamentaria. Hay una obligación en las áreas industriales de una forma periódica garantizar que instalaciones de alta tensión, instalaciones de baja tensión, calderas, dispositivos mecánicos, instalaciones petrolíferas necesitan de un experto técnico independiente que verifique que se cumplen con la normativa, los estándares y los reglamentos para garantizar esa seguridad. Ahí actuamos en cualquier tipo de industria grande, incluso en centrales nucleares, hasta la industria más pequeña, en bares, en restaurantes, el abanico es muy extenso. Esa es la parte reglamentaria, son inspecciones obligatorias y luego está una parte que se nutre de ese conocimiento de la inspección reglamentaria, es acompañar a la propia industria a la implantación y a la mejora de procesos, siempre orientado a el incremento de las condiciones de seguridad y de respeto al medio ambiente. Y esta segunda parte, la parte de asesoramiento, se nutre, como no puede ser de otra forma, de la parte de inspección reglamentaria. Muy bien, entendido. Vamos a ver un poco cómo ha ido el año pasado. Ha sido un año muy especial. De hecho, estas sesiones, la Horacon, nacen un poquito intentando convertir un problema en una virtud. Veíamos que no teníamos posibilidad de interactuar con nuestros socios, que los socios no pueden interactuar entre ellos por falta de posibilidad de encontrarse en las oficinas, en nuestras salas de reuniones, etc. Entonces lanzamos este formato. Entonces intentamos pues contactar a la gente por los medios digitales para intercambiar información sobre la situación actual. El año pasado, el estallido de COVID, ¿cómo ha afectado a vuestro sector, a vuestra empresa? Estos 12, 14, 15 meses pasados, ¿cómo os han ido? Realmente vosotros habéis sido un sector
pues en parte por lo menos esencial, por seguridad industrial y tal y cual, y habéis seguido trabajando, o cómo ha sido? Cuéntanos un poco. Pues el año pasado, como para prácticamente la mayoría de las empresas y ciudadanos, fue un año duro. Fue un año duro, sobre todo en la primera parte o en la primera ola. Tú apuntabas efectivamente, Walter, nosotros estamos inmersos en el ámbito de la seguridad, de la inspección, pero lamentablemente no fue declarado como actividad esencial. Ah, no. Con lo cual, en otros países sí fue declarado. Por ejemplo, en Alemania los centros de inspección técnica sí se mantuvieron abiertos, pero aquí en España no fue el caso. Entonces, durante la primera ola, la verdad es que nos vimos afectados de lleno, como cualquier otra actividad económica aquí en España. Tuvimos que cerrar y cerramos durante 2 meses y medio, los centros de inspección técnica de vehículos. Y en el área industrial, en ese caso no hubo una clausura total, pero la actividad realmente se vino abajo y se vio muy limitada por la propia actividad económica del país. Tengo que decir que esos meses fueron bastante duros, pero es cierto que el sector en el que estamos, el sector de la inspección y certificación, afortunadamente es un sector bastante resiliente. En el momento en el que la economía empezó a funcionar, pasó la parte dura de la primera ola y se permitió la apertura de los centros de inspección de vehículos, la verdad es que fuimos recuperando. No llegamos a recuperar lo que es un año normal, pero la verdad es que esa apertura nos sirvió para amortiguar el impacto duro inicial que tuvimos durante 2 meses y medio. Con lo cual tengo que decir que año difícil, pero dentro de la situación que se produjo en España y a nivel global, y hablo ya por España y por el mundo, un año razonablemente bueno para la situación económica global que se estaba viviendo, sin en absoluto ser un año razonable y normal. Y esa, como te decía antes, es una de las grandes ventajas que tiene el sector de la inspección y certificación, que es un sector estable y resiliente. Resiste bastante las andanadas de las crisis, como ocurrió también en la crisis financiera del año 2008. Tuvimos la misma experiencia entonces. Vamos a ver si contrastamos ya no el pasado 12 meses, sino la situación actual y las perspectivas con las empresas alemanas asociadas a la Cámara. Voy a compartirte y a las personas que nos ven 2 slides sobre nuestro último barómetro que compara la situación actual, previsión de 12 meses, que hemos hecho hace poco en primavera, con los resultados de otoño del 2020 y unos meses antes. Tenemos ahí los resultados de 3 barómetros. Fíjate que aquí vemos, vamos a ver primero, María Antonia, por favor, la otra slide de la situación actual primero, ¿vale? Ahí tenemos, nos hemos adelantado a la segunda slide, creo que queríamos la otra. A ver si la conseguimos. Sí. Eso sería la situación actual. Después vemos cómo ha sido va a ser en 12 meses. La situación actual, en primavera, hace un año, pues ya ha estallado la crisis del COVID. Curiosamente, las empresas alemanas, al mes más o menos de estallido, todavía decían que la situación era satisfactoria buena en un 80% de los casos, casi, y solamente un 22,7% lo consideraban ya mala. Luego vamos desarrollándonos y ahora mismo la situación buena o satisfactoria está casi en un 90%, 87%. ¿Dónde situarías, al TÜV Süd actualmente? Obviamente, no vamos a irnos al pasado. Yo situaría al TÜV Süd en la parte satisfactoria tirando hacia buena. No extremadamente optimista, pero sí razonablemente o moderadamente optimista. En la parte satisfactoria, con perspectivas positivas para los próximos 12 meses, con toda la reactivación económica y más allá. O sea, en ese sentido, pues vamos a ver los 12 meses. La reactivación se nota ya. Vamos a ver, María Antonia, ahora sí puedes cambiar, por favor, a la
Mira, fíjate que las perspectivas todavía ahora de reactivación son muy potentes. Sí. Vemos que el 56% se fía de una clara mejora de su situación. No estamos hablando de economía en general, estamos hablando del recorrido de la misma empresa. Pero hay solamente un 10% que por la situación particular de su sector o de su empresa, pues prevé un empeoramiento. Vemos también el batacazo, el susto que nos pegamos hace un año. El 70% veía que de una situación satisfactoria buena que hemos visto antes bajaría sustancialmente. Ya en otoño las cosas se recuperan bastante. Estamos hablando de una situación de hace 9 meses. Así que a los 5 o 6 meses ya se preveían atisbos de luz. Y ahora mismo, pues la perspectiva general es bastante buena. Vosotros ahí, entiendo por lo que me has dicho antes, te situarías claramente en el 55,9%, ¿no es verdad? Sí, tal como estamos viviendo nosotros a nivel empresa la Va en situación y aumento. las perspectivas, sí, en esa parte de mejorará. Sí. Muy bien. Pues gracias, María Antonia, por compartirlo. Espero que muchos de los que nos están viendo también compartan el 55,9%. Vamos a hablar un poco del sector. Nos decías antes que estáis también activos en el sector ITVs. Yo que estuve en una TÜV hace muchos años trabajando, me acuerdo que la empresa estaba muy contenta del negocio de las ITVs. Era un negocio relativamente estable, no estaba muy regulado, nuevos actores pues no entraban a destiempo y digamos era un negocio estable y bueno. En todo caso, estamos previendo que el mercado de movilidad cambiará bastante, la gente compra menos coches, la gente va a ir pasando cada vez más a coches eléctricos, híbridos. ¿Esto cómo afectará el sector de ITVs y al sector de inspecciones técnicas como vosotros que estáis muy metidos en ITVs? Pues, como dices, Walter, tú cuando lo viviste posiblemente fuese un sector seguro y estable, pero las cosas han cambiado y siguen cambiando. En particular aquí en España hay bastante dispersión a nivel regional y cada comunidad autónoma, tanto la inspección es la misma, porque es así en todas las comunidades autónomas, pero el modelo de operación en las distintas comunidades autónomas es distinta. Con lo cual, esa estabilidad que tú viviste en ciertas regiones y ciertas comunidades autónomas está cambiando. ¿Qué tendencias, retos tenemos nosotros por delante? Efectivamente, y tú lo has identificado, el primer gran reto, pero que a la vez es una gran oportunidad para nosotros, es el cambio tecnológico, no solo en el modelo de movilidad, sino en el producto en sí. La tendencia es a la desaparición de los vehículos con motores de combustión, implantación de tecnologías eléctricas, pero o en el sector se vive como una transición tecnológica, como tantas otras han ocurrido en el pasado y en los últimos 150 años de historia. La máquina como tal va a seguir existiendo y es cierto que en vez de verificar emisiones contaminantes, pues tendremos que verificar condiciones de seguridad de la instalación de la batería o condiciones de seguridad en el sistema de alta tensión que está en el vehículo. Siempre, y ese es el valor que nosotros aportamos, tiene que haber una tercera parte independiente que verifique esas condiciones de seguridad, que por supuesto serán distintos los puntos o los aspectos técnicos a verificar, pero que de alguna forma u otra siempre habrá una tercera parte que tiene que garantizar. Ese es uno de los principales retos en el sistema de inspección de vehículos. En esta parte que tú apuntabas eléctrica, pero hay una parte muy grande que es la parte de sistemas de ayudas a la conducción y de vehículo autónomo. Eso va a condicionar muchísimo el modelo de inspección del vehículo. Y ya no es solo el modelo de inspección, sino el modelo de validación del vehículo. Seguro que todos los asistentes están al tanto de la evolución que los fabricantes en los últimos años han hecho en conducción autónoma, desde el nivel 0, que es no tener conducción autónoma, hasta el último nivel, que es el 5, de no necesidad de conductor. Ahí se genera una serie de necesidades, primero, de definir cuáles son los estándares para la validación de esos vehículos, con toda la problemática que conlleva ya no solo el desarrollo tecnológico de algoritmos, sino
la casuística legal que se produce en el caso de que el vehículo reaccione de una forma no prevista frente a una situación indeterminada y fuera. Lluvia, nieve, cruce de un animal en una carretera y demás. Eso en la parte previa. Y en la parte posterior, ¿cómo se verifica que todos esos sistemas electrónicos de ayuda a la conducción durante toda la vida útil del vehículo siguen manteniendo su vigencia? Que esa es la parte que nosotros tendremos que hacer en la ITV. Con lo cual, sí, va a cambiar el modelo de vehículo, va a cambiar el modelo de movilidad, pero también va a cambiar el modelo de inspección. Con lo cual, nosotros lo vemos más como una oportunidad, como tantas otras han surgido en toda la historia. Para los que somos menos expertos en temas de movilidad a través del hidrógeno, de pilas de combustible, electrolisis, y como antes me he hecho referencia a tu máster en renovables y hidrógeno, pilas de combustible, me gustaría que nos hicieras un pequeño cuadro de qué posibilidades tiene Europa de ganar alguna cuota en todo este mercado. El otro día estuvimos reunidos aquí con un experto de Alemania, que es el encargado del gobierno alemán para las políticas de hidrógeno en particular, y su previsión es que tenemos un retraso de varios años en pilas de combustible en el desarrollo sobre Asia. Y es que Europa vendió, eso ya lo digo yo, no dijo él, ha vendido su tecnología en pilas, en baterías hace tiempo y no ha sido, digamos, muy activo, o decir, muy poco activo. Y Asia, Corea, China en particular, pues nos ha adelantado. Estamos más o menos a la altura en procesos de electrolisis, pero lo que es la pila de combustible, somos muy rezagados. Grandes marcas como Daimler y Volkswagen han optado radicalmente por despedirse de la tecnología de hidrógeno para coches normales, digamos, coches digamos, turismos, y solamente lo quieren usar para los camiones. Ponnos un poco ponnos un poco de perspectiva en esto. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que a España le va a tocar del pastel? ¿Dónde no vamos a tener muchas posibilidades de poner una pica en Flandes, por favor? Pues yo creo que Europa en general está bastante bien posicionada en el contexto global de lo que es la tecnología de hidrógeno. Es cierto que la parte de pila de combustible es una parte de todo ese ciclo, desde la producción al uso final del hidrógeno, y muy vinculada al ámbito de la movilidad, y en particular a la automoción, aunque también tiene bastante aplicación en el sector naval y en el sector ferroviario. Esa parte tecnológica posiblemente se haya potenciado más en la parte asiática, pero yo veo a Europa muy fuerte en el ciclo global de generación de hidrógeno verde, porque sabéis que el hidrógeno, depende de la fuente, tiene la etiqueta o el adjetivo de verde o gris o azul. El hidrógeno verde es aquel que procede de energía renovable. Y en ese sentido, Europa y España en particular es una potencia para generación de energía o de electricidad a través de fuentes renovables. Entonces, España tiene un momento privilegiado, diría yo, a nivel global para potenciar esa producción de hidrógeno, implantar junto con los socios europeos el transporte del hidrógeno y el uso final en plantas o bien industriales, porque el hidrógeno tiene mucho uso industrial, o bien en el sector de automoción a través de las pilas de combustible. Como decías también antes, los fabricantes de automóviles se han orientado más a la parte de la electrificación del vehículo, pero la pila de combustible no deja de ser un vehículo eléctrico. O sea, la pila de combustible lo que hace es coger el hidrógeno que previamente hemos capturado a través de energías renovables, a través de generación de electricidad, y convertirlo por medio de esa pila de combustible en electricidad de forma local en el coche para hacer mover el vehículo. Con lo cual, yo siempre he visto o he vivido el vehículo de pila de combustible como un vehículo eléctrico. Ventaja, en vez de conectarlo o enchufarlo y cargar la batería a través de la red, generas la electricidad en el propio vehículo a través del hidrógeno.
pero la tecnología sigue siendo un vehículo eléctrico. Con lo cual yo veo a Europa bien y a España bastante bien, teniendo en cuenta todo el ciclo, desde el origen hasta el uso final, de producción de hidrógeno. La ruta del gobierno de hidrógeno que se anunció el año pasado también prevé inversiones importantes en soporte de hidrógeno. Si llegamos a soñar con pilas de combustible en muchos de los coches, no solamente en algunas aplicaciones de movilidad de tipo autobuses o lo que sea, tenemos el reto, sobre todo, entiendo yo, de una infraestructura que nos lleve el hidrógeno a las gasolineras para de allí pues, dotar al coche en unos minutos del hidrógeno suficiente para que luego la pila de combustible lo convierta en electricidad. ¿Esto cómo va? ¿Qué posibilidades ves y qué posibilidades de inspección técnica tiene todo este recorrido? Porque supongo que seguridad técnica, el hidrógeno bajo ciertas circunstancias es muy explosivo y habrá que prever pues, que no haya accidentes en la medida posible. Cuéntanos un poco hasta qué punto hay posibilidades de que contemos con una infraestructura rápida que digamos, entre en competencia con una típica electrolinera, creo que se llaman ahora, y qué posibilidades de negocio y de certificación tenéis allí como TÜV. Pues en el momento, en el punto de la distribución, hay que decir que la distribución del hidrógeno es relativamente conocida. De hecho, se podrían utilizar los canales de distribución para hidrocarburos que ya están implantados con ciertas adaptaciones, porque hay que adaptarlo, pero no es desconocida y no sería muy complicada la adaptación y la utilización de los conductos que actualmente se utilizan para canales de distribución de hidrocarburos. ¿Posibilidades de inspección? Absolutamente. Desde, como te decía antes, el origen, y el origen empezando por la certificación en la producción de ese hidrógeno. El hidrógeno, como también mencionaba antes, se puede producir a través de energías renovables, el llamado hidrógeno verde. Entonces, hay organismos, en este caso nosotros, que podemos certificar o garantizar que ese hidrógeno realmente procede de esas fuentes verdes de generación de energía. Hay otro tipo de hidrógeno que se puede generar a través de otros procesos físico-químicos que no son tan verdes y efectivamente el hidrógeno, como decía antes, no es desconocido para la industria y hoy se produce hidrógeno a través de hidrocarburos y de otros procesos físico-químicos. Esa es la parte de certificación de origen, donde nosotros podemos garantizar que el hidrógeno producido es verde. Luego, por supuesto, toda la parte de instalaciones, electrolizadores, donde se genera el hidrógeno a través de esa fuente de energía renovable, certificación de ese producto, verificación e inspección de las canalizaciones que se utilizan para el transporte, los vehículos pesados, camiones que se utilicen también para la distribución, hasta que llega al punto de distribución, surtidor, donde se puede verificar el surtidor, y vehículo. El vehículo, la parte de homologación, todos los ensayos de seguridad vinculados a esta nueva tecnología de almacenamiento de hidrógeno en el combustible y me viene a la cabeza inmediatamente ensayos de choque, por ejemplo, donde podemos verificar que frente a un accidente que se produce en la calle, las condiciones de seguridad se siguen cumpliendo, hasta pues bueno, el vehículo eléctrico, como decía antes, al final el vehículo de pila de combustible no deja de ser un vehículo eléctrico, y verificar pues, bueno, que la alta tensión, la batería, que también tiene batería el vehículo de pila de combustible, no tiene fugas peligrosas y cualquier otro componente de esta nueva tecnología que pudiese ser un riesgo para la seguridad. Con lo cual, para nosotros es uno de los pilares que hemos identificado como pilares a nivel global, y no hablo solo de España, de crecimiento para los próximos años. Todas las tecnologías vinculadas con el hidrógeno desde el origen hasta el uso final del mismo en el ámbito particular que sea. Se me ocurre preguntarte, ya que estás hablando de las certificaciones, auditorías, certificaciones de procesos técnicos o de producto final técnico, de su seguridad, que también estáis en la certificación de personas, ¿no? Correcto. Porque una cosa es certificar un producto, pero otra cosa es
poder certificar en el largo recorrido de una vida profesional ciertos conocimientos que tienen que adaptarse cada 2 por 3. Y claro, certificar un proceso complicado, si no tienes unas personas muy cualificadas, y esto a vez, pues tal como estamos pensando nosotros, tiene que certificarse, pues no da mucha seguridad que realmente la persona sepa a fondo lo que certifica. Cuéntanos un poco de la certificación de vuestro personal técnico. De hecho, tenemos un proyecto en común con vosotros, del que estamos muy orgullosos, pero quizás así en forma más general puedes contar qué significa certificación de personas, porque conocemos todos los estudios que hacemos un doctorado, por último, otro máster, pero con eso nos damos por contentos. Pero los TÜV se dedican también a certificar personas más allá de las cualificaciones académicas, digamos, de curso. Así es, Walter. Efectivamente, todos tenemos un bagaje académico, tenemos una titulación con la que nos puede permitir acceder al mercado laboral, pero a través de esta certificación de personas, que como mencionabas antes, estamos colaborando con la Cámara de Comercio en un proyecto muy bonito, muy interesante. Lo que nosotros validamos es que esa capacidad que tiene la persona con una titulación correspondiente, en primer lugar, la titulación universitaria o de cualquier otro ámbito que pueda obtener una persona no es garantía de cara al mercado laboral de tener unas competencias para un puesto con una especialización determinada. Nosotros verificamos que a través no solo de esa formación previa, sino de su experiencia profesional y otra formación complementaria que haya podido tener, esa persona cumple con los requisitos para el desempeño de un puesto en particular en la industria. Pero no acaba ahí el proceso. Esto puede ser como darle la validación el día 1, pero no sabemos si el día 1 más 365 la persona sigue manteniendo esas capacidades y esas habilidades para desarrollar ese puesto. Entonces, esta certificación va acompañando de una forma periódica esa valoración o evaluación de las habilidades y las competencias técnicas de las personas para garantizar a la industria y a las empresas que se produce esa vinculación y que las necesidades de la empresa están cubiertas por la formación continuada o el mantenimiento continuado de las habilidades de esta persona. Y es un proyecto del que estamos bastante orgullosos y, como decías antes, colaborando con vosotros y con muchas ganas de seguir promocionando el servicio de certificación con vosotros. Sí, nosotros nos hemos centrado con vosotros o vosotros con nosotros en un tema particular que tiene que ver con electricidad y manejo de situación, movilidad en concreto. ¿Cuántas certificaciones de personas así a modo ojo de buen cubero pueden estar ahí en el mercado en el que vosotros podéis acompañar? Porque son además certificaciones de cualificaciones de personas que no están previstos por la ley, no están regulados. Es un nicho que habéis reconocido. Aquí hay que certificar, aquí la empresa de turno puede tener una preocupación que realmente está a la altura y crear una certificación. ¿De qué estamos hablando? ¿De 10, de 20, de 15, de 50 certificaciones de personas? Estamos hablando de un potencial de miles de potenciales certificaciones de personas. Miles porque, fíjate, Walter, que el caso concreto que tú mencionas ahora en el ámbito de la movilidad y nos lleva al tema que estábamos tratando antes de vehículo eléctrico, la manipulación de las baterías y de un vehículo eléctrico no es nada fácil. Implica bastantes riesgos personales para la persona que está haciendo la manipulación como para el entorno. Hay riesgos reales de accidente y de explosión. Entonces, en tanto el vehículo eléctrico se vaya implantando más en la sociedad, todos los profesionales de talleres, profesionales que se dediquen, por ejemplo, al reciclaje de vehículos, y en ese sentido también hay un ámbito en el que estamos empezando a actuar también. Cualquier persona que a nivel técnico necesite estar en contacto con la manipulación de ese tipo de vehículos es potencialmente certificable desde el punto de vista de la certificación de personas. Entonces, hay más de 8.000 o 9.000, si no recuerdo más, de talleres de vehículos en España. Si multiplicas por el número de personas que puedan estar involucradas en el taller, pues salen unos cuantos miles. Sí. Sí, yo me refería no tanto a nuestro, digamos, proyecto así concreto, sino en general.
porque personas que trabajan en algún tipo de actividad peligrosa o de riesgo, hay muchas actividades. Nosotros nos hemos centrado en una, pero hay muchas más. Así que probablemente se pueden ir desarrollando, certificando nuevas cualificaciones ahí donde surgen necesidades, ¿no es verdad? Para dar seguridad al cliente. Sí, pues este es un caso muy particular de manipulación de vehículo eléctrico. Hay otro caso también que es el de mantenimiento de instalaciones industriales. Pues en el tema de mantenimiento de instalaciones industriales, también las personas que están vinculadas con el mantenimiento de este tipo de instalaciones son susceptibles de tener esa certificación de persona. Sí. Con lo cual, el espectro es bastante amplio, muy grande. Muy bien. Gracias, Raúl. Vamos a pasar a una pregunta que suelo hacer y que me gusta mucho, porque hay que tirarle de la lengua a los CEOs, que es, yo siempre digo, y si nos escuchara la ministra de Industria o el señor Pedro Sánchez, ¿qué le diría a usted? Un to-do y un don't. Lo digo porque en nuestras encuestas, que hacemos 2 veces al año, y sobre todo las del barómetro largo que hacemos, lo que preguntamos, sobre todo sobre la percepción de factores de competitividad, cómo se desarrollan. Entonces, le preguntamos a los CEOs dónde ven los mayores riesgos. Unidad de mercado, formación, precios de energía, marco político económico. Y entonces nos da bastante pistas también cara a nuestro diálogo con las autoridades públicas de explicar dónde le duele el zapato a las empresas. Si tú ahora te preguntaran, mira, vosotros además colaboráis muchísimo con la administración pública, sois un brazo privado en muchas de las inspecciones técnicas. Don't and do. Una cosa, ¿cuál sería tu propuesta? ¿Qué se podría hacer y qué es lo que no se debería hacer? Mira, si me preguntas por una propuesta, como tú decías, nosotros vamos acompañando o acompañamos a la Administración y somos una parte final para la verificación de los requisitos técnicos. Pero una sería, una o dos. La primera, estabilidad. Yo creo que el marco reglamentario es fundamental que tenga una proyección a largo plazo que garantice inversiones y desarrollo futuro de actividades. Y la segunda, es un caso particular de España, es que haya armonización entre las distintas comunidades autónomas a la hora de establecer sus criterios. Criterios tanto técnicos como criterios de otro ámbito, como puede ser el establecimiento de precios en determinadas inspecciones. Yo creo que ese es un recorrido que ayudaría muchísimo a tener una homogeneización en el sector a través de ese tipo de unificación de criterios entre comunidades autónomas. Y creo que lo has mencionado también, y es esto, es la unidad de mercado. Muchas veces nos encontramos con distorsiones que, sin siendo graves, existen entre distintas comunidades autónomas y que nos obligan, en cierta forma, a tener una personalización en función de la comunidad autónoma en la que estemos actuando o la región de la inspección que podamos llevar a cabo. Para mí ese sería uno de los principales o de las principales peticiones que yo haría a la Administración. Sí, me acuerdo, según tocabas ahora el tema de unidad de mercado, de algo que se contó hace unos años con el gobierno socialista anterior al de Rajoy, que a un ministro le pillaron cazando, creo que en Castilla-La Mancha, y tuvo la mala suerte de pisar Andalucía en su cacería. Y allí había otra regulación no sé si era el permiso de caza o armas o lo que sea, probablemente sea de caza, y tuvo un problema, porque la unidad de mercado en el tema de permisos de caza no estaba del todo aclarado. No sé si es una historia que se inventaron, pero recuerdo que lo contaron mucho y de alguna forma luz sobre la necesidad de que realmente tengamos unidades de criterio. Ya como último, Raúl, lo que nos gusta hacer es, más allá de la empresa, ya nos has presentado bien de los retos que supone la movilidad, lo que puede ser, la recepción de personas, que nos hables un momento de ti. El COVID
y la obligación de quedarnos mucho en casa a todos nos ha posibilitado a darle una vuelta a nuestros valores, a lo que realmente consideramos importante, lo que es menos importante. Una mirada más allá de nuestras casas y de nuestras familias nos ha demostrado que somos familia más grande que la familia, digamos, individual de casa, que los países del mundo es un pueblo. Y, en fin, dinos un poco cuáles son los grandes valores que te mueven, que se ha descubierto en este último año, valores que te impulsan. Háblanos un poquito de ti, 2 minutos, y con eso terminaría. Muchas gracias. Pues Walter, yo para mí a nivel personal, el gran descubrimiento durante la pandemia, y seguro que se repite, las personas somos la prioridad. Muchas veces en las organizaciones, previo a la pandemia, siempre, ¿no?, decimos que las personas son la prioridad, pero yo creo que nos hemos dado cuenta que todos nosotros conformamos un equipo y que sin ese equipo es imposible que ninguna organización pueda funcionar. Entonces, el tener cuidado y cuidar a nuestras personas, yo lo pondría como número 1 en la lista, como aprendizaje en el COVID, y tomarlo como un mensaje de continuidad y alargarlo hacia el futuro. No olvidarnos que lo importante somos las personas y los valores propios, personales y de la organización. Y una cosa, y esto es un tema muy personal, de verdad estoy muy cómodo y muy a gusto y me creo, soy un auténtico believer, soy un creyente de la misión que tienen organismos como el nuestro en una función social y de garantía de condiciones de seguridad en mercados, en países y en sociedades. Yo creo que en situaciones difíciles, cuando echamos mano de todos esos valores, los compartimos con nuestros equipos, cuidamos a nuestra gente. Creo que es una fórmula de éxito, en este caso, no para nuestra organización, sino para nuestro sector en general. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Si tenéis la suerte que por ADN de la organización, nacida hace 150 años para dar seguridad de personas, pues de alguna forma hoy vuelve a ponerse en el centro las personas, la vida, la seguridad, y en ellas se centra el sentido de una empresa, ¿no? El producto debe estar al servicio de las personas, siempre decimos. Pues Raúl, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir un poco la vida de los TÜV, de los productos, de tu persona. Y bueno, a los que nos han estado siguiendo, les invito a los que quieran compartir unos 10 minutos, cuarto de hora máximo de networking, si lo desean así. El link estará puesto en el chat, estará o ya está puesto en el chat. Y antes de despedirnos de Raúl, pues después de despedirnos de Raúl, vamos a presentar brevemente los 3 próximos eventos que queremos anunciarles por si los quieren ya agendar. Raúl, pues nada, muchísimas gracias y pasamos a Gracias a vosotros, Walter. la agenda. A vuestra Gracias, disposición. Raúl. Un abrazo fuerte. Gracias. Chao. Hasta luego. María Antonia, ¿nos compartes? Bien. Aquí tenemos los 3 próximos eventos. Los vamos a pasar sin comentarlos yo. Muchas gracias por la atención y hasta una próxima sesión de La Hora Con.